Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Filosofía desde cero. En esta oportunidad vamos a avanzar un poco con la historia de la filosofía, con esta esquematización por grandes periodos que estamos haciendo en esta cuarta unidad, viendo la generalidad de lo que fue la etapa de la Edad Media, del pensamiento filosófico medieval. Este es un periodo que dura un milenio, casi con exactitud, ya que se empieza a contar la Edad Media a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, mitad del siglo V después de Cristo, hasta mitad del siglo XV, con la caída del Imperio Romano de Oriente, o el llamado Imperio Bizantino. Es una etapa muy particular de la filosofía en la cual en general se suele hablar poco de esta etapa, no se la estudia con profundidad. De hecho, hay muchos manuales de historia de la filosofía o de introducción a la filosofía que la pasan casi completamente por alto. Y sin embargo es una etapa muy interesante y muy rica en posiciones filosóficas. Lo que pasa es que es una etapa donde el paradigma religioso domina por completo, tanto en el mundo cristiano como en el mundo islámico y hebreo. En ese sentido, se podría decir que toda la etapa de la filosofía medieval está traspasada por una especie de visión religiosa de los problemas filosóficos, donde el problema central es Dios y todo lo relacionado con Dios, siendo que en otros periodos de la filosofía esto no es tan marcado, aunque en la filosofía moderna sigue habiendo también una centralidad del problema de Dios en muchos pensadores, pero en la filosofía medieval digamos que es muy marcado, fundamentalmente por la influencia de la Iglesia Católica dentro del mundo cristiano y después también en el Islam por el surgimiento de esta nueva fe que aparece en el siglo VII después de Cristo. Lo cierto es que la filosofía medieval se puede decir que comienza con San Agustín de Hipona, dentro de del marco de la patrística, que es la primera gran escuela o gran tendencia de la filosofía cristiana medieval. Y San Agustín es el primer filósofo medieval que de alguna manera conforma un sistema de pensamiento muy elaborado a partir de su conversión, ¿no? Porque él no fue cristiano desde el principio. De este movimiento también habían formado parte otros pensadores como San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, que sin embargo están pertenecen más al periodo de la antigüedad. Después tenemos a Boecio como una especie de pensador individual que también es asimilado por el cristianismo, un poco después de San Agustín, y después de Boecio viene una etapa que algunos denominan la etapa oscura o del oscurantismo medieval, donde realmente no se genera nada en materia de filosofía, de pensamiento, mucho menos de ciencia. Es más, ni siquiera queda mucho arte de esa etapa de la historia, ni desarrollos en materia de religión, más allá de lo que el cristianismo de alguna manera ya estaba o había oficializado en su fusión con los poderes terrenales, etc. No hay un desarrollo de pensamiento muy marcado porque Europa se ve asolada por una serie de invasiones de pueblos extranjeros que de alguna manera generaban un gran terror en las poblaciones y no había una situación muy, digamos, que diera buena predisposición para el pensamiento filosófico. Recién va a aparecer otro caso aislado mucho tiempo después, en el siglo IX después de Cristo. Ahora siempre vamos a hablar después de Cristo, así que no vale la pena recordarlo. Con Scotto Erigena, que es un monje irlandés que de alguna manera genera un revuelo filosófico en Irlanda en esta etapa, pero como un caso relativamente aislado. Y recién vamos a tener una filosofía o el renacimiento de una filosofía con el pensamiento de la escolástica árabe. Ahí los árabes, después de hacer su invasión por el norte de África y finalmente la península ibérica, donde fundan Al-Andalus, que era una especie de reino árabe, un califato, ahí los árabes van a tener mucho desarrollo científico y filosófico y va a aparecer varias figuras destacadas dentro de esto que se llama la escolástica árabe, que son Al-Farabi, Avicena
que era persa en realidad, pero perteneció al mundo islámico, y Averroes, que es el gran traductor y comentarista de Aristóteles. Las obras de Platón, por ejemplo, habían llegado, algunas, lo mismo que algunos textos, sobre todo la lógica de Aristóteles, habían llegado o se habían conservado en Occidente a raíz de las traducciones de Boecio, pero se habían perdido muchos textos que curiosamente llegan a manos de los árabes por distintas vías de conservación y se logran traducir estos textos de Aristóteles, que van a tener muchísima influencia en la escolástica europea cristiana. Otro personaje interesante de la filosofía judía, aunque él vivió en el ámbito musulmán, también en Al-Andalus, fue el filósofo hebreo Maimónides, Moisés Maimónides. Bueno, lo cierto es que los libros de Aristóteles, las traducciones de Aristóteles llegan a Europa y generan todo un revuelo en una Europa que había tenido todo un florecimiento intelectual a raíz de la fundación de las universidades. A partir de 1088, en que se funda la Universidad de Bolonia, aparece la Universidad de la Sorbona de París, Oxford y Cambridge en Inglaterra, Salamanca en España, en fin, una serie de universidades que dan un gran brío intelectual a esta Europa que salía muy lastimada intelectual y culturalmente del oscurantismo. Y esta escolástica medieval tiene grandes representantes, uno de ellos San Anselmo de Canterbury, que es un filósofo muy destacado, que plantea en su libro El Proslogio un argumento, una especie de demostración de la existencia de Dios, que se llama el argumento ontológico, o así lo llamó mucho más adelante Immanuel Kant, y es una especie de dilema o de aporía filosófica que los filósofos a lo largo de la historia se siguieron planteando, y siempre hay distintas posiciones respecto a cómo se resuelve este dilema planteado por San Anselmo. Después estuvo Abelardo, San Bernardo, en fin, una serie de pensadores interesantes. Y el más destacado de la escolástica cristiana medieval, que es Santo Tomás de Aquino, alumno de San Alberto el Grande, otro escolástico. Y Santo Tomás de Aquino sí condensa y resume de algún modo, sintetiza todo ese saber teológico medieval en su Suma Teológica, que es una gran obra, lo mismo que su Suma contra Gentiles. Y en estos libros, Santo Tomás de Aquino, de algún modo, genera un maridaje, una unión muy estrecha entre el aristotelismo, que venía vía los árabes, lo cual le trajo bastantes problemas, ya que el mundo cristiano no quería aceptar estos libros que venían del mundo árabe. Fusiona este conocimiento de los griegos con la liturgia o la tradición, digamos, canónica cristiana, y de alguna manera da lugar a lo que sería la doctrina oficial de la Iglesia a partir de ese momento, ¿no es cierto? Esta etapa culmina con dos filósofos destacables también, Duns Scoto y Guillermo de Ockham, ya estamos hablando del siglo XIII y XIV, y Guillermo de Ockham, que era un franciscano, de alguna manera cierra el panorama de la medievalidad, de la cristiandad medieval, con una crítica a algunos conceptos que se venían manejando dentro del contexto de lo que se llama el nominalismo y la disputa de los universales, que es una disputa que aparece en el final de la Edad Media, donde vuelven a ponerse sobre el tapete debates que tenían que ver también con el platonismo, con el problema de los universales o las formas puras del entendimiento, si existen por sí mismas o solo en la mente humana y ese tipo de cosas. Todo esto lo vamos a ver, por supuesto, en detalle cuando lleguemos a estudiar a estos filósofos. Ahí termina la etapa medieval, después viene el Renacimiento, hay filósofos como Raimundo Lull o Nicolás de Cusa que todavía están son muy asociables a la Edad Media, Luis Vives en España, pero sin embargo ya es otra etapa histórica que tiene que ver con otro paradigma que se empieza a gestar, donde si bien se sigue hablando de Dios y los problemas de la fe, ya deja de ser un problema tan central el problema de Dios para convertirse en uno de los tantos problemas filosóficos junto con el problema del hombre, ¿no? del ser humano, que va a ser el problema fundamental de la modernidad. Así que bueno, con esto termina la etapa medieval, que es una etapa, como vemos, muy rica, a pesar de que tiene un periodo donde prácticamente no pasa nada. Y para introducirse en esta etapa les voy a recomendar un libro que es El pensamiento en la Edad Media, de Paul Vignox. Paul Vignox fue un discípulo de Tianjin Song, quizá el más importante
erudito que estudia la Edad Media o el pensamiento medieval en el siglo XX. Y este es un muy buen libro introductorio a la filosofía medieval en general, porque incluye la mayoría de las tendencias y muestra cuál era el panorama intelectual de la época, las principales disputas o debates que se daban en el marco sobre todo de la última etapa de la Edad Media. No hay tantos libros sobre filosofía medieval como hay sobre filosofía antigua, moderna y contemporánea, con lo cual es bueno ir buscando algunos textos accesibles para comprender esta etapa tan interesante del pensamiento. Con esto los dejo, recuerden suscribirse al canal para ir recibiendo las actualizaciones, y en un próximo encuentro vamos a abordar la etapa del pensamiento moderno, de la cual todavía no hemos quizá del todo salido. Nos vemos, gracias.